Tenemos acá en el las 5 que Hola, hola, se me cortó, parece que la señal, pero ahora ya estoy bien. Ya, nuevamente. No te escucho, Camilo. Sí, se te escucha bien ya, doctora, ahora. Muy Pero a buenas tardes Camilo, a todos. ahora sí. Muy buenas tardes a todos. De la Secretaría de Capacitación es un gusto volver a encontrarnos en la 5ª jornada de nuestro Congreso por los 20 años del Código de la Niñez y la Adolescencia, con un tema trascendental que es la Ley de Adopciones, un análisis crítico que va a ser interpretado, explicado por la doctora Evelyn Peralta desde la ciudad de Pilar. Ella es camarista de Ñembucú y como moderadora le vamos a tener a la doctora Rosalba Garay, quien nos va a acompañar atentamente a todo lo que vaya pasando en nuestra jornada. 2 cuestiones previas antes de arrancar. Le pedimos por favor que las preguntas sean formuladas en el chat y no a viva voz. Y segundo punto fundamental, el formulario de asistencia va a estar de 19:20 a 19:35. Ese es el que tenemos que completar para que compute a la asistencia de fin de curso, ¿verdad? Para tener derecho a la certificación de la Asociación de Magistrados. Ahora, sin más preámbulo, doctora Rosalba, te paso la palabra para que le presente a nuestra ponente del día de la fecha y que todos podamos disfrutar de su brillante alocución. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora Rosalba. Adelante. Gracias, Camilo. Gracias, doctora. Doctora Rosalba. Parece que se le colgó el internet a la doctora. Bueno, sin más preámbulo, Evelyn, no necesitas mucha presentación. Ya entramos de lleno al tema entonces. Adelante, doctora, y después leemos tu currículum. Ay, no hay. A ver, sí, estoy. Se te ve a vos. No sé si ya estoy presente para todos ustedes. Yo en la pantalla le tengo a Camilo todavía, pero muy buenas tardes a todos los compañeros y compañeras y a todos los que están escuchando esta charla que espero que sea productiva para todos. No vengo a hablar de procedimientos, no vengo a hablar de a lo mejor un montón de cosas que quieran saber y todo eso, pero eso lo vamos a ir discutiendo y los vamos a ir organizando a través de las preguntas que pueden ir haciendo en el chat, perdón. Perdón, doctora, me desconecté, se cortó la señal, pero quería presentarte, por favor. Dale. Gracias. Bueno, la doctora Evelyn es mi maestra. Yo me inauguré con ella como dactilógrafa en el primer juzgado de la niñez y la adolescencia de Encarnación. Y además de ser una gran jueza, fue una mentora mía para enamorarme de lo que es el derecho de la niñez y la adolescencia. Ella es actualmente miembro del Tribunal de la Niñez y la Adolescencia de Ñembucú. Fue por 5 años jueza de paz y por 19 años jueza de niñez y adolescencia. Formó a toda una ciudad y a todo un departamento en este tema.
le costó sudor y lágrimas porque recibió 10.000 expedientes. Éramos nosotras dos con 10.000 expedientes de todas las secretarías. Trabajaba día y noche, si es que me consta Alguien tiene el micrófono activado, ahí está. Y ella es especialista en el Foro de Familia por la Universidad Católica de Santa Fe, también la Universidad de Columbia, la UNIBE, es máster en Derecho de la Niñez y la Adolescencia por la Universidad Iberoamericana, es docente de Derecho de Niñez y Adolescencia en la Universidad Nacional de Itapúa, en la carrera de grado y también en el posgrado de especialización y maestría. Fue participante de varios cursos, congresos internacionales y también es investigadora, escribe y publica en varias revistas nacionales e internacionales, de Just News, Alan Bionaf, y las nacionales como Axio, que es de la Universidad Católica de Itapúa. Va a tratar un tema súper importante para nosotros porque es el derecho a tener una familia que ama, que protege, que cuida, cuando la familia biológica no lo hace. Y en eso también quiero destacar que la doctora recibió un premio del Centro de Adopciones cuando en los primeros años de sus funciones por aplicar la ley pese a toda la presión de la ciudad cuando a veces había que sacarle a un niño para que vuelva con su familia biológica, y cumplía a rajatabla siempre el proceso. Entonces no lo puso en su currículum, pero lo digo, también recibió premios de la Corte Suprema de Justicia por ser un juzgado expeditivo, así es que les dejo muy buenas manos para que nos hable sobre este tema tan importante. Ay, socorro, Albi, muchísimas gracias, Rosalba Garay. Realmente es cierto lo que ella dijo y ya me había olvidado lo que me estás haciendo recordar, y realmente con mucho orgullo digo que Itapúa se formó, o estos 20 años sí que valieron la pena con la implementación del Código de la Niñez y la Adolescencia. Para mí es toda una experiencia y nací y crecí con él, y creo que vamos a seguir creciendo porque cada día hay cosas más lindas, más importantes y que tratan de garantizar y proteger los derechos del niño. Bueno, sin mayores preámbulos ya, Juanpi, por favor, si podés compartir conmigo la pantalla, así vamos a ver el título que nos trae reunidos hoy, y es a 20 años del Código de la Niñez y la Adolescencia, Declaración de Estado de Adoptabilidad y Adopción, análisis críticos de los desafíos que tenemos hoy. ¿Me permitís, Juanpi, un ratito volver a mi pantalla? Así yo también voy a, si volvemos a la imagen de video. Si dejas de compartir un ratitito, Juanpi, la pantalla, por favor. Sí, muchas gracias, para que yo pueda con el mío, porque si no, no voy a poder. Ahí estamos. Ahora sí, Juanpi, podés, sin problema, ya podés compartir la pantalla nuevamente. Por favor, te voy a agradecer. ¿Está bien? Bueno, quiero volver otra vez. Tuve algún problemita. Bueno, acá tenemos que realmente para nosotros este tema es un análisis crítico, grandes desafíos en su implementación. ¿Estamos a la altura de estos desafíos? Es la pregunta. Y bueno, vamos a empezar un poquito con la historia de nuestro Código de la Niñez y la Adolescencia. Como sabemos, nosotros veníamos arrastrando lo que era antes el Código de Vélez, que nada tenía que ver con, que si bien hablaba del derecho de familia, nada tenía que ver dentro de sus páginas o dentro de sus normas la adopción. Más adelante, ya como saben, un poquito de historia, si podés pasar la siguiente filmina. Encontramos que el Paraguay no tenía, creo que esa no es la filmina, es un poquito de la historia, es la segunda filmina. Exactamente. Ahí encontramos que el Código Argentino de Vélez no hablaba nada, no tenía normatizada nada lo que sea adopción, y la primera ley que aparece de adopciones en el Paraguay fue la 831 del año 62. Pero mucho más adelante, muchos años después, 16 años con todo eso, aparece el Código de Menor, la ley 903/81. Y bueno, esto fue realmente lo que provocó el cambio estructural y paradigmático
porque Paraguay, durante la vigencia de esta ley 903, fue clasificado a nivel mundial como un país de tráfico humano de niños, entre otras palabras, un país de exportador de niños. Y esto lo fue, y no puedo decir que no lo fue hasta hace poco, y espero que no vuelva a suceder, pero la experiencia nos demuestra que había muchas falencias todavía. Esperemos que con esta nueva ley que se está implementando hoy podamos subsanar esas falencias. Aparece en el año 97 la ley 1136 de adopciones, que sí empezó a ya tener algo así como nuevas perspectivas y la introducción del nuevo paradigma que fue el de la protección integral. Allí aparecen los primeros esbozos y los principios del fuero de la niñez que hoy tenemos en el Código de la Niñez. Esos principios rectores aparecen introducidos ya con la ley de adopciones. Y más todavía se va mejorando con la ley 1680, que fue el Código de la Niñez. Y con todo esto, miren cuánto tiempo pasó, casi 14 años después, a través de mucho tiempo, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, con un trabajo mancomunado entre todos, aprueba el reglamento de cuidado alternativo de niños, niñas y adolescentes en programas de acogimiento y entidades de abrigo de la Secretaría Nacional. O sea, imagínense todo el trabajo que se venía haciendo. Evidentemente las cosas no estaban bien. Y aparece esta ley que realmente cuando yo la leí me asustó, no estaba muy de acuerdo, pero ahora que la voy leyendo, como dice siempre la profesora Rosa, hay que amarla, así como lo dijo el doctor, nuestro maestro, el maestro de todos los tiempos, Silvio Rodríguez. La de promoción y protección de los derechos del niño. Vamos a pasar a la siguiente, Filmina. Paraguay realmente tuvo, ¿qué podemos decir? Un llamado de atención, tanto de la Corte Interamericana como de Derechos Humanos, que fue la primera, la Comisión Interamericana, pueden leer ahí, en relación a los estudios realizados sobre las instituciones de protección, orfanato, hogares, centros de protección, guarderías, asilos, en su mayoría, que en su mayoría no solamente fue para Paraguay, fue un llamado de atención para toda Latinoamérica. Más adelante, la Declaración de los Principios Sociales Jurídicos relativos a la protección y bienestar de niños, con particular referencia a la adopción y a la colocación de hogares de guarda, también en el plano nacional e internacional del año 2005, que nace en el Comité de las Naciones Unidas, ya tenía una voz de alerta para las situaciones irregulares en que se encontraban varios niños, niñas y adolescentes en todo el mundo, en este caso, en lugares hoy denominados de abrigo. La siguiente, Filmina, por favor. Aquí también la convención, ¿cuáles serían los elementos convencionales o las normas convencionales a las cuales podemos, o sobre las cuales se cimienta esta ley? Y podemos encontrar la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que es nuestra ley base, aparte de la Constitución Nacional, que es una norma nacional a la que siempre hacemos referencia cuando tratamos de niños, cuando hablamos del artículo 53, 54 especialmente, ¿verdad? Pero cuando vamos a hablar de una cuestión convencional, o por ejemplo, ¿cómo es la palabra que está muy de moda ahora cuando te dicen en una sentencia si se aplicó o no la convención a la cual todos los países estamos obligados? Control de convencionalidad. Entonces, ese control de convencionalidad lo podemos hacer con esta nueva ley y de acuerdo a estos apartados de estos artículos que podemos encontrar. Por ejemplo, el artículo 9 que dicen velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra su voluntad. Y si procede esta separación, tiene que ser si fuera necesaria, solamente habrá una separación del niño si fuera necesaria su interés superior. El artículo 18 que habla de la responsabilidad parental, también el artículo 20 que habla específicamente de las adopciones o de aquellos niños que están privados de su medio familiar.
Y el artículo 21 que habla perfectamente de las adopciones nacionales e internacionales. Como también podemos hablar del convenio relativo a la protección de niños, del niño y la cooperación en materia de adopción internacional del año 96. Este convenio es firmado por Paraguay y por muchísimos países en el mundo. Pero lo que a mí sí me llama poderosamente la atención es que la Argentina, con un país con el cual tenemos los mayores problemas, digamos, entre paréntesis, de tráfico, o sea, de ir y venir de niños, no ha hecho, mejor dicho, han hecho una reserva con respecto al artículo 21 y también con respecto, no han firmado el convenio relativo a la protección del niño, niña, adolescencia. ¿Y por qué les recalco esto? Porque puede ser un escollo para las adopciones internacionales. Otro elemento, otro documento internacional al cual podemos hacer referencia es la Declaración sobre los Principios Sociales y Jurídicos relativo a la protección y las directrices sobre las modalidades de cuidados alternativos del niño del año 2009. La siguiente, Filmina. Bueno, pueden ver que realmente hay, aparte de estos antecedentes, hay una cuestión que no podemos dejar de pensar, que es cuáles son las fortalezas de esta ley. Porque antes que hablar de la parte negativa, quisiera hablar de las fortalezas. Y acá encontramos que esta ley no es una improvisación. Esta ley es un arduo trabajo interinstitucional y multidisciplinario. Es el producto de varios años de trabajo, como ustedes lo ven, de estudio. Es una ley que regula por sobre todo la desinstitucionalización de los niños, la responsabilidad y solidaridad familiar, involucra a la familia y a la sociedad en la protección de los niños, fomenta el cuidado parental bajo el control del Estado. Y como última opción, la adopción. Dar al niño una familia cuando no fuere posible su reinserción con la familia de origen a nivel nacional e internacional. Este apartado, este punto es demasiado amplio, pero lo que quiero rescatar es que esta norma viene a suplir un montón de necesidades, porque más adelante, después de en la otra filmina, van a ver por qué les digo que este punto y esta es la fortaleza de esta ley. Que por fin se habla de la desinstitucionalización de esos niños. Y esa responsabilidad que tienen que asumir los padres. Esa responsabilidad que tiene que estar, digamos, al abrigo también del Estado. El Estado tiene que ver y así va a cumplir con aquellas directrices sociales y culturales y jurídicas que sumamente son necesarias. Y la adopción, como siempre debió ser, una cuestión de última oportunidad, de última ratio, como lo conocemos nosotros los abogados. Otras de las fortalezas, incorpora varios principios que garantizan y protegen los derechos del niño. El niño realmente es sujeto de derecho. Sí o sí le tenemos que escuchar, no cuando tenga cierta edad. Acá nos dice nuestra ley a partir de los 8 años, pero yo creo que todo niño debe ser escuchado cuando él quiera o pueda darse a entender. Eso es sumamente importante. El derecho de nacer y crecer o ser criado en la familia de origen o por una familia. Ahí hay una gran diferencia, pero es la base de esta ley. La desinstitucionalización del niño, las medidas de protección adecuadas a su interés, esas medidas que deben ser oportunas. Hoy estuve escuchando un chat, estuve leyendo un chat donde decía una colega, preguntaba si estaba bien lo que estaba haciendo una defensora. Para esto, nuestras otras colegas les responden que sí, realmente estaba bien, porque era una cuestión de una medida, de tomar una decisión oportuna en ese momento, que será revisada por el juez dentro de las 24 horas. O sea que cualquiera que ve violentado el derecho de un niño tiene la obligación de resguardarlo. Y con mucha más razón, un operador de la justicia como es un defensor.
Así que eso es y debe ser así. Otra de las cosas o cualidades de esta ley es la limitación del tiempo en casos de separación del niño y su familia. Definición inmediata, segura y oportuna en relación a la situación legal del niño. Eso es lo que quiere garantizar esta ley, que se pueda definir y no que un niño viva de por vida o desde bebé hasta ser adulto en una institucionalizado o en guarda para toda la vida o en una familia de acogida para toda la vida y que nunca defina esa su situación legal, a quién realmente o a qué familia realmente él pertenece, de quién es, conocer su historia, eso tiene que ver con el derecho a la identidad. El alto contenido de compromiso social de esta ley para garantizar los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en todo el país en estado de vulnerabilidad o alejado del seno familiar. La misma ley, como sabemos, esta ley es tanto de fondo como de forma. Utiliza la misma metodología que utilizó el Código de la Niñez y la Adolescencia, que nos da algunas definiciones y también nos dice cómo preparar, cómo hacer el camino, cómo proceder en esos casos. La misma ley, ven, es de fondo y de forma, completa los vacíos legales que hasta ahora eran resueltos por principios, mediante la redacción de normas imperativas, que es igual a la ley, ¿verdad? Conjuga los tratamientos o los trámites, perdón, administrativos y judiciales. Define figuras e instituciones y establece los procedimientos, como ya había dicho, y produce un cambio de conceptos, priorizando válidamente la promoción y protección de los derechos del niño y el adolescente a través de las medidas de cuidado alternativo. O sea, demasiada información, pero es lo que todos los días estamos haciendo. De repente yo traté de definir desde la perspectiva de definir las cosas o las fortalezas o las cualidades de esta ley, pero es lo que realmente encontramos a cada página que estamos leyendo, en cada artículo que estamos encontrando. Ahora bien, como sabían, es una cuestión que la siguiente filmina nos habla de los antecedentes un poquito de las medidas o las causas más frecuentes que tenemos de la protección a favor de niñas, niños y adolescentes. Generalmente hablamos de las guardas o generalmente hogares de abrigo residencial e institucional, familias acogedoras, no parientes son porque ¿cuáles son esas causas más frecuentes? Y según la gente de Dicuida, las causas más frecuentes son la violencia intrafamiliar o el maltrato hacia los niños, hacia los propios hijos. El abuso sexual en el entorno familiar es una cosa que tampoco está acabando. La negligencia y la violación del deber de cuidado y el abandono. Estas mismas causas generalmente son también las medidas que se toman cuando ocurren estos hechos también son a través de guardas con familiares. Pero ¿por qué se dan las guardas con familiares? No precisamente se tratan por estas mismas causas que les estuve diciendo antes o que aparece ahí en la filmina, sino que pueden ser otras causales cuando hay guarda o a favor de familiares, como por ejemplo ausencia de los progenitores por razones de trabajo, viaje, enfermedad o privación de la libertad. Las guardas entre familiares generalmente se dan por estas causas. En cambio, cuando buscamos unas terceras personas o una familia ampliada que viva más lejos de la familia nuclear o los parientes cercanos, generalmente, ¿por qué buscamos eso? Para asegurar la integridad en forma global de ese niño a través también, y allí empieza realmente a surgir la necesidad del trabajo coordinado con Dicuida, de buscar familias acogedoras para ese niño en estos casos de violencia, de abuso y negligencia o abandono. Realmente esto es más para la experiencia de primera instancia que me van a decir si sí o si no, si se da o no se dan estos casos. Pero es lo que realmente ocurría por lo general. La siguiente filmina, por favor. Bueno, ya entrando en el rango de este procedimiento, 4 casos
de la inviabilidad de la reintegración familiar. Acá ya directamente voy a la declaración de estado de adoptabilidad. ¿Por qué? Porque en los casos anteriores, todo se ingresa, como ven en el procedimiento establecido en esta ley, a través de medidas cautelares de protección. ¿Quiénes son los operadores? También lo define la ley. Los operadores son cualquier persona que tenga acceso directo al niño y que vea esa violación. En primer lugar, el trabajo protagónico de esta ley, ¿saben quién lo tiene? Los defensores de la niñez y la adolescencia. Ellos tienen ese trabajo protagónico para tomar y precautelar en todos los casos de violaciones de derechos o vulnerabilidad de los derechos del niño. ¿Qué hace él? Toma esa medida, informa, verifica. El mismo sistema de la Defensoría ya tiene su equipo asesor a través del cual ya están realizando prácticamente todas los procedimientos necesarios para convencer al juez que su actuación está de acuerdo a la ley y fue mejor y fue oportuna y es necesario para salvaguardar el derecho de esos niños. Digamos que el juez toma una acción protagónica o un rol protagónico, pero ya más de reparto, para decirlo así. Pero en este caso para mí, esta ley priorizó las actuaciones del defensor del niño. Y mucho más para los casos de toma de decisión de la medida, la búsqueda y localización y el mantenimiento de vínculo, que sí ya pasa a un plano mucho más judicial que el momento exacto de la vulneración de los derechos. Bueno, yo no sé, no estoy muy... ¿Qué hora es? Sí, está bien. Bueno, acá tenemos declaración del estado de adoptabilidad, artículo 46. Todos se están dando charlas, cada rato estamos hablando de este tema. ¿Qué pasa con la declaración de estado de adoptabilidad? ¿Cómo se da? ¿En qué momento? ¿Cómo fue? ¿Cómo es? Precisamente de ese procedimiento en sí, no voy a darles la precisa, digamos, en este caso, porque realmente me fue difícil armar el flujograma y después al armar borré otra vez porque no me convenció. Pero sí se puede decir que estas cuatro casos de inviabilidad de la reintegración familiar. Lo que la ley, como les había dicho, es fomentar la solidaridad familiar para que haya un reintegro. Pero eso no puede ser, no es una cuestión solamente legal. La ley va a estar muy bien, las actuaciones van a estar bien, pero si nosotros no le tomamos en forma íntegra a esa familia, por lo general no se puede dar el reintegro, porque siempre hay algunas cuestiones que tienen que ver a las causales por el cual el niño en ese momento está desprotegido o han sido violentados sus derechos. Y por lo general, hasta hoy encontramos esta cuestión de la falta de recursos económicos, a veces la parte cultural y la educación de nuestras familias también. Pese a todo esto, cuando nuestra ley realmente es un trabajo que yo tengo que felicitar, porque a pesar de que esta ley se da justo en el momento que aparece la pandemia, se han logrado muchísimos tratamientos para niños que se encuentran violentados en sus derechos. Realmente fue un trabajo incansable porque muchísimas denuncias y muchísimos casos de medidas de protección han ingresado a nivel juzgado en todo el país. Bueno, el juzgado dice, debe declarar el estado de adoptabilidad según el artículo 46 en los casos en que niños, niñas y adolescentes de padres desconocidos o con paradero ignorado
y hayan sido inscriptos por orden judicial, por automática procede solo la declaración de estado de adoptabilidad. Eso fue siempre. Cuando existe el abandono de un niño, se le encontró al niño, el niño que se le encontró en el maizal, el niño que se le encontró en una bolsa en la terminal de ómnibus, el niño que se encontró en la vereda o que se encontró en la catedral o en las iglesias. Por lo general son niños de padres desconocidos y no sabemos. ¿Qué ocurría hoy y qué ocurre hoy? En primer lugar, el juzgado debe inscribirlo. Su primera medida importante jurisdiccional es la inscripción, darle una identidad a ese niño, con el nombre y con el apellido. En otros países estuve escuchando que solamente le ponen el nombre, sin apellido. Pero en estos casos nosotros en Paraguay utilizamos el nombre y el apellido. Además, mientras se da este proceso también por lo general ya está bajo la guarda o bajo el cuidado o el abrigo de una familia. Esta familia sea proveída por el mismo Dicuida o una familia que encontrábamos al tomar al azar. ¿Por qué? Porque no había. Entonces así se trabajaba y hoy en día por lo menos ya podemos acceder porque con un llamado telefónico podemos saber si tenemos o no una familia adecuada para ese niño que ha sido abandonado, encontrado y todo eso. En estos casos, entonces, la ley prevé automáticamente la declaración de estado de adoptabilidad. La segunda es si se declarará la pérdida de la patria potestad. Esta ya complica un poco, en consecuencia, el estado de adoptabilidad de aquellos niños, niñas, adolescentes cuyos padres han prestado su consentimiento ante el juzgado con todas las garantías de representación letrada. ¿Qué significa? Que sí o sí los padres tienen que formar parte por el principio de bilateralidad y el derecho a la defensa que todo ser humano tiene, formar parte de este proceso. Pero acá sí se complica. Acá sí se complica porque puede darse el caso que el padre diga, no, yo quiero dar en adopción mi hijo, es mi deseo, dice la mamá o dice el papá, es mi deseo. Generalmente la mamá dice, es mi deseo porque yo no lo puedo cuidar. La ley allí previó el artículo 43, si ustedes tienen esa ley a mano, por favor, ojeen, porque no solamente es por automática, no se da una declaración por automática allí o una pérdida. La ley prevé un mantenimiento de vínculo en ese caso. Pero, ¿para qué? ¿Para qué sirve este llamado? ¿Para qué sirve? Para que el padre o la madre conozcan. El consentimiento es un consentimiento, no de decir sí quiero dar en adopción, es una necesidad de que él conozca de qué se trata esa pérdida de la patria potestad. ¿Cuáles son las consecuencias? Ese consentimiento tiene que ser un consentimiento, como decimos nosotros, informado. Eso es lo que vale, eso es lo que hace el consentimiento judicial, el consentimiento que todo juez necesita escuchar. Yo conozco, yo sé de qué se trata la pérdida de la patria potestad y con respecto a eso no puedo hacer nada porque sigo no queriendo criar a ese hijo mío. Eso es lo que necesitamos escuchar. Bueno, acá dice que va a haber una, en el punto C de esa misma ley dice, y aquí una pausa, ¿por qué les puse así? Porque el mismo artículo establece un procedimiento para los casos en que los progenitores no han prestado su consentimiento para la adopción del hijo. En estos casos, los padres deberán ofrecer pruebas. O sea, o entiendo mal o me explican ustedes, pero yo entiendo acá una contradicción. Cuando querés dar tu hijo en adopción, te dicen, no, un momentito, espera un poquitito, vamos a tener un mantenimiento de vínculo y vamos a ver realmente si usted realmente quiere dar en adopción. Pero cuando decís, no, no quiero que mi hijo vaya en adopción, la ley te dice, no, un momentito, vamos a abrir la causa prueba para que usted me explique a mí por qué no quiere que su hijo vaya en adopción. Yo les dejo con esa incógnita porque seguramente son los casos los que van a resolver esta pregunta que hoy yo les dejo aquí y les digo, ¿qué está pasando? ¿Qué quiso decirnos la ley acá? ¿Qué quiso implementar con esto?
¿Hay un procedimiento que está bien regulado entonces? ¿O es así o no es así? Concluido el periodo de prueba, escuchará el juez los alegatos del o los progenitores que presten o no presten su consentimiento, así como también el de Defensoría y Fiscalía de la niña y la adolescente. O sea, ahí habla a través del procedimiento. Pero el fondo de la cuestión realmente, ¿cuál es? ¿Qué quisimos prever con eso? Y yo creo que la respuesta a todo esto recién va a ser cuando en la práctica nosotros, cada uno o cada día, cuando estamos tratando caso por caso, estas cuestiones se van a resolver. La siguiente, Filmina. Acá nuevamente encontramos declaración de estado de adoptabilidad del siguiente artículo. Dice, el estado de adoptabilidad puede ser declarado directamente y únicamente cuando. Directamente y únicamente cuando. Perfecto. Huérfanos de padre y madre, hijos e hijas de padre y madre desconocido. ¿Está todo bien hasta ahí? Hijos e hijas de padre y madre conocidos que hayan perdido la patria potestad por sentencia judicial, previo consentimiento de ellos ante el juzgado o en proceso contradictorio. Hijos e hijas de madre o padre conocidos que no hayan sido inscritos por estos ante el registro civil de las personas y cuyo paradero es desconocido. O sea, también la práctica va a estar respondiendo a esta un poquito dudosa letra de la ley. Dictada la sentencia, el juez debe notificar al centro de adopciones previa notificación a las partes de la sentencia de declaración de estado de adoptabilidad, condición obligatoria para el inicio del juicio de adopción. Todos tienen que estar notificados, inclusive el niño. Les cuento que inclusive el niño, ese niño o ese niño adolescente casi, si estuvo, tiene que estar informado y tiene que estar notificado, inclusive a través del defensor del niño. Eso estaban exigiendo en el centro de adopciones en un caso que he escuchado en estos días, que fue un caso de mi juzgado. Así que también un poquito, que llama un poquito la atención, porque al decir directa y únicamente, te está diciendo, estado de adoptabilidad es esto, pero a partir del 6 del D vuelve a complicar y nos damos cuenta que no es única, directa y únicamente. Pero bueno, es cuestión procedimental nomás y es cuestión de la práctica. El siguiente, por favor. Aquí yo les hice un poquito lo que diríamos ya un flujograma de la declaración de estado de adoptabilidad. Y acá vemos cuándo huérfanos de madre y padre, hijos e hijas de madre y padre desconocidos, hijos e hijas de madre y padre conocidos que no hayan sido inscriptos. Por eso les dejé en otro colorcito esto, hijos e hijas de madre y padre conocidos que hayan perdido la patria potestad por sentencia judicial previo consentimiento de ellos ante el juzgado en proceso contradictorio. En realidad, lo que diríamos hubiera sido felizmente inscrito si poníamos como otro articulado, en el caso de que haya padre y madre, y nos especifique exactamente este tipo, o cuando ocurre este tipo de casos. Hubiera sido felizmente inscrito de esa manera, hubiera sido más entendible, creo yo, que decir directamente adoptabilidad cuando se dan estos casos también. Pero es una cuestión de parecer nomás. No creo que sea muy complicado lo que realmente ocurre. El siguiente, por favor. Yo ya me perdí. Bueno, en realidad encontramos varios procesos en esta ley. Por ahí encontramos medidas de protección y cuidado alternativo, que es, como les dije, es nuestra niña bonita. Aquí se inicia todo. Es nuestro puntapié inicial. Con la medida de protección de cuidado alternativo se inicia este proceso. Nuestra ley prevé exactamente, define exactamente cada una de las figuras jurídicas que podemos ir utilizando. Prioriza la búsqueda y localización. Esta búsqueda y localización ya es
digamos que debe ser, como vimos, la medida de protección puede ser tomada por el defensor, inclusive por el fiscal en sus casos, porque hay cosas que ellos actúan y encuentran chicos que están actuando y tienen que dar información inmediata al defensor del niño, y el defensor del niño toma inmediatamente esa medida de protección que puede ser confirmada, revocada, modificada dentro de un periodo de tiempo mínimo por el juez. Debe escuchar al niño, tiene que hacer un montón de procesos, pero esta es la niña bonita de esta ley, las medidas de protección. Siguiendo a esta niña bonita, encontramos la búsqueda y localización de familiares, sean los padres, mamá, papá, abuelos maternos, paternos, familiares, el entorno. ¿Da su tiempo para la búsqueda? Sí, da su tiempo. Esta búsqueda y localización, que ya es judicial, puede dar resultado positivo y puede dar resultado negativo. Si da resultado positivo, perfecto, se inicia el otro procedimiento, que es el mantenimiento de vínculo. Este mantenimiento de vínculo puede darse sí o no, puede ser positivo, puede ser negativo, puede haber un montón de factores que puedan incidir en este mantenimiento de vínculo, y para esto necesitamos no solamente de leyes, sino que necesitamos también de bastante acción social para que se pueda cumplir el mantenimiento del vínculo. Y una vez cumplida la reintegración familiar, si procede esa reintegración familiar, allí sí tenemos otra vez un montón de procesos que debemos de cumplir, como por ejemplo siempre bajo la vigilancia o bajo el cuidado que tiene que dar el Estado o el juzgado para proteger a ese niño revinculado con su familia dentro de los 7 días, y por 6 meses tiene que seguirse vigilando a este niño cada mes, durante 3 meses, y después dice 6 meses. Y si no procede, allí sí tenemos completito el círculo que factibiliza la pérdida de la patria potestad y la declaración de estado de adopción. Eso sí, y allí cierra el círculo del procedimiento con lo que quisimos hacer, que es garantizar los derechos del niño de vivir siempre o criarse dentro de su familia. Y cuando ya no puede ser, porque hicimos todo lo posible, buscamos, encontramos, al encontrar tratamos de mantener ese vínculo, tratamos de que se reintegre, y cuando no fue posible, entonces sí hemos cumplido con todo lo que establece la convención. Allí sí procede literalmente, luego de todos estos otros procedimientos anteriores, la declaración de estado de adoptabilidad de ese niño, y como consecuencia a la declaración de estado de adoptabilidad, la adopción. Vamos a la siguiente filmina. A ver. Yo encontré, con todo lo que estábamos hablando, encontré esta situación. ¿Cuáles son los desafíos procesales a vencer? Y vieron, los procedimientos no siguen un patrón de procedimiento ordenado. Deja al arbitrio judicial utilizar el procedimiento general establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Les estoy diciendo esto, ¿saben por qué? Porque de la lectura y de la relectura de esto, encuentro otra vez que nos habla de un procedimiento contradictorio. Pero ¿cuál es el procedimiento contradictorio? ¿Encontraron ustedes en el chat después, Rosalba? Léeme, por favor, si alguna de las compañeras encontró allí cuál es el procedimiento contradictorio que establece esta ley. La audiencia, tenerle un letrado, tener un abogado, disponer el juzgado que le disponga un defensor civil en asuntos de la niñez y la adolescencia, abrir la causa prueba. Perdón, doctora, personalmente creo que el artículo 46, cuando dice que cuando no hay consentimiento de los padres y abre la causa prueba, se convierte en contradictorio, y ese es el proceso contradictorio. Algunos opinan que es otra vez un trámite general, pero lo que hizo esta ley es unificar en un proceso, entonces yo considero que ese ya es el contradictorio. Y siempre Sí, aclara que el defensor tiene que estar presente, el defensor civil, incluso si no tiene para pagar un abogado, ya le da automáticamente el defensor. Entonces,
siempre la ley está reforzando de que los padres tengan un representante legal, que no estén sin representación, que entienda del proceso. Entonces me parece que eso ya es el contradictorio, pero vamos a leer después si hay más opiniones. Claro, pero ¿me entiende lo que les digo? Vieron que ahí dice contradictorio, entiendo, y además garantiza el principio de bilateralidad y el derecho a la defensa constitucionalmente amparado, ¿verdad? Perfecto, hasta ahí. Pero habla de contradictorio y no nos dice procedimiento general. Sí habla de procedimiento o de lo que tenemos que tener en cuenta cuando habla en el caso de incapacidad de los padres por alguna enfermedad, ¿verdad? Algo así, solamente con respecto a eso. El procedimiento de declaración de pérdida de la patria potestad indica en el artículo 73 nuevamente, no establece una consecuencia. O sea, miren, el artículo 73 que fue modificado por esta ley, el artículo 73 del Código de la Niñez fue modificado por esta ley y en la nueva modificación de esa ley tampoco establece una consecuencia. Tampoco existía en la otra y ahora tampoco habla, por más que haya sido modificada, no dice, habrá una pérdida. Y acuérdense que para mí continúa esta doble regulación con respecto a la pérdida de la patria potestad. Porque podemos entender, pero aquella pérdida de la patria potestad, a través de otro juicio, el padre puede recuperar la patria potestad. Y acá habla otra vez de pérdida de la patria potestad. ¿Cuál es la consecuencia? Volvió a dejar un vacío, me parece a mí que con este artículo 73. Combinación de trámites desde las medidas de protección del niño, niña, adolescente, hasta lograr la reintegración o declaración de estado de adoptabilidad. Combina trámites 46, 43, ahí está, la contradicción entre el 43 y el 46, inciso B. Cuando lean o hagan una lectura, más adelante seguramente vamos a tener otro conversatorio para ver cuál es el resultado de esta contradicción que yo encuentro. La utilización del proceso contradictorio como sinónimos de bilateralidad y producción probatoria queda así, es así. Y la guarda como protagonista en las medidas de cuidado alternativo nuevamente. ¿Por qué? Porque encontramos que por lo general es acogimiento familiar. ¿A través de qué? De guardas. Ahí otra vez aparece. Familia de primera acogida, acogimiento en el entorno afectivo del niño, acogimiento de terceras personas no parientes de la lista del DICUIDA, acogimiento transitorio, de primera acogida, todo a través de ¿qué? A través de una medida que es la guarda. Utilizamos la guarda siempre, siempre. No dejamos de utilizar por más que, a ver, la norma sea el acogimiento familiar y su especie va a ser siempre la guarda, más o menos así. Siempre sigue siendo la medida de guarda la que vamos a utilizar para entregar en acogimiento un niño. A eso es lo que yo me refiero. Si hay alguna opinión contraria, por favor, me escribe en el chat y vamos a seguir dialogando con respecto a eso. La siguiente, Filmina. Con respecto a la adopción en sí. La adopción en sí tiene algunos inconvenientes, pero esta ley lo que trata de hacer es que haya un blanqueamiento y una actualización de la lista nacional de adopción. Necesitamos de este blanqueamiento y esa actualización. Todos los operadores, defensores, inclusive fiscales, jueces de la niñez y la adolescencia, en primer lugar, tenemos que saber si hay lista, cuántos están en las listas, quiénes son, qué quieren adoptar, a quiénes quieren adoptar. Tiene que haber un blanqueamiento, tiene que haber un sinceramiento del centro de adopciones. A mí me costó mucho llegar a lista, nunca tuve lista. Ellos me enviaban a quien querían, pero yo decía, ¿y hay una lista? No, es secreto, no se puede. No sabría decirles. A mí me parece que el centro de adopciones tiene que habilitar eso. Organización y preparación del protocolo de adopciones internacionales, verificación de estados partes de la Convención sobre los Derechos del Niño que acepten la adopción
y los suscriptores del convenio de la Haya relativo a la protección del niño y la cooperación en materia internacional. Esto es cosa que también el Centro de Adopciones tiene que hacer. La redacción, unificación de trámites y protocolización de acuerdos bilaterales sobre adopción internacional es también una materia pendiente, y la implementación del sistema digital de cuidado alternativo y adopciones. Esta implementación va a facilitar eso. Vamos a irnos así como en un riel, vamos a andar, si es que llega a implementarse ese sistema digital de cuidado alternativo. No solamente para que nos controlen a nosotros los jueces o nuestras actuaciones, sino también para poder controlar nosotros todo lo que fuera necesario, porque evidentemente va a haber un TIN, una alarma que nos va a decir cuáles son los plazos o en qué términos tenemos que ir finalizando o procesando los juicios. Así que la adopción tiene que cumplir estos requisitos para que pueda darse un andamiaje como el esperado de acuerdo a las normas o a las normas indicadas en esta nueva ley. La siguiente, por favor. Bueno, el escollo, como siempre aquí encontramos cuál es. El desafío que vencer son los recursos humanos y financieros. Queridas compañeras y compañeros, yo sé que es cansador, pero les cuento que esto es para mí los inconvenientes, porque yo vine a hablar de los inconvenientes y los desafíos que tenemos con esta ley, no del procedimiento en sí. Pero el procedimiento tuve que tocar porque realmente me parece que hay cositas que se van a ir afinando, no por la letra de la ley, sino por la práctica que nosotros vamos a ir realizando como jueces para implementar esta ley. Eso va a ayudar muchísimo a la comprensión y a cumplir con la verdadera finalidad de la ley. Entonces, el obstáculo a vencer para mí es la falta de infraestructura, recursos económicos suficientes y adecuados para optimizar la funcionalidad e implementación adecuada de la ley. Aplicación inmediata del título 6, capítulo 1 de los recursos financieros, porque esta misma ley es administrativa al mismo tiempo de tratar de niños y adolescentes, ¿verdad? También habla de la parte administrativa, o sea, esta ley nos está proveyendo de los insumos para decir, bueno, tenemos que ir a golpear tales y tales y tales puertas, pero no está en las manos de los jueces, no está en las manos de quien tiene que aplicar esas medidas de protección, no lo está. Está en manos a través del sistema ejecutivo, que es el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Otro punto álgido es la falta de recursos humanos suficientes, idóneos y comprometidos. No hay suficientes recursos humanos, ni el DICUIDA, ni el equipo asesor del Centro de Adopciones, ni siquiera nosotros en Defensoría o en el propio juzgado tenemos los recursos humanos necesarios para que esta ley pueda ir hacia rapidísimo. Estamos todavía, digamos, con el tren Carlitos a leña, cuando deberíamos de tener ya un tren eléctrico. Más o menos esa es la comparación que le podría decir en esta situación, porque realmente en algunos juzgados tienen nombrado el equipo asesor, pero no pueden trabajar por falta de recursos suficientes. Inclusive recursos humanos. ¿Por qué? Porque no están capacitados para hacer el trabajo que tienen que hacer un equipo para el mantenimiento, para el cuidado que tienen que buscar, cuáles son los test que tienen que hacer. O sea, un montón de cosas necesitan mucha o una preparación previa que quizás se haya implementado y quizás no. Pero realmente es sumamente importante los cursos para que esta actividad tenga sentido, tanto para los jueces como para también Defensoría y mucho más todavía para el equipo tanto de DICUIDA como del Centro de Adopciones, para que realmente el trabajo que hagan sea un trabajo verdadero, un trabajo pericial idóneo, que es lo que necesitamos. El siguiente.
Y bueno, los plazos, tiempo, valioso tiempo. Búsqueda y localización, nuevamente 45 días, en la ley anterior también lo teníamos, prorrogables por otros 45 días, así mismo fue en la ley anterior, acá estamos hablando de 3 meses. Mantenimiento de vínculo, un plazo de 90 días, prorrogables por otros 30 si fuera necesario, si hubiere algún indicio de que va a ser factible el mantenimiento, pudiendo extenderse inclusive por 15 días más. Acá estamos totalizando 135 días, 4 meses y 15 días. Eso lo establece el artículo 43. Totalizan aproximadamente 225 días, algo así, o algo un poquito más de 7 meses. La nueva ley establece máximos y prórrogas. La práctica ya con la ley anterior demostró la falta de cumplimiento por el ente administrativo más que por el judicial. Es así justamente por lo que les estuve diciendo anterior, por la falta de recursos humanos idóneos y falta de recursos financieros adecuados. Cuando hay personal, no hay combustible. Cuando hay combustible, no hay personal. Siempre esas fueron las excusas administrativas. Bueno, causa insuficiencia de recursos financieros que afecta al sistema administrativo para la eficaz implementación en todo el país y dependerá de otros factores y no de la ley, como lo decimos acá en la siguiente filmina. Bueno. Y con todo lo que hemos escuchado a nivel chat de nuestra querida asociación de magistrados y muchas veces también de la asociación de jueces de la niñez y la adolescencia, esto es el resultado de eso. La nueva ley 6486 regula plazos judiciales breves, perentorios, cargados con la responsabilidad incurrida en mora judicial al juez de la causa. Incluso a defensores y fiscales especializados, quienes con la implementación del Judizón existe una sobrecarga y exigencia en la labor cotidiana. Esto es una realidad. Esto es una realidad que me tocó vivir a mí como jueza y yo sé que la viven ustedes todos los días. El Judisoft es un elemento fundamental hoy en día, pero a veces hay una sobrecarga. Los operadores cargan 4 o 5 veces la misma cosa y para cada cosa tenés que tener una actuación judicial. No podés, como antes hacíamos, presentaba 3, 4 escritos y con un proveído nosotros en ese mismo proveído solucionábamos todo lo que habían presentado anteriormente. Entonces, hay una sobrecarga, hay una sobreexigencia para la parte jurisdiccional, mientras que para la parte administrativa no. Tenemos plazos breves, demasiado breves, y con la cantidad de casos no hay posibilidad de llevar a cabo y dar cumplimiento con las exigencias de estos plazos tan breves. Yo sé y estoy en conocimiento que las medidas cautelares, hay algunas audiencias que se están fijando para febrero, porque no hay suficiente tiempo. Los cuadernos, vamos a llamarlo así, los cuadernos de audiencia están repletos por medidas cautelares, por asistencia, por lo que sea, pero están repletos. Y inclusive no le podemos dar la suficiente importancia a algunos casos, porque ya sobre eso viene otro caso y otro caso y otro caso más. Hay veces que se llevan 6, 7 audiencias de casos diferentes en una misma mañana. Entonces resulta imposible el cumplimiento de todo esto, esta carga o sobrecarga de trabajo que redunda en la responsabilidad y en los hombros del juez. Los plazos administrativos son extensos y los funcionarios no incurren en mora ni responsabilidad por la presentación tardía de los informes requeridos por el juez o que surgen de la misma norma para dar andamiaje a los procesos. Respuesta siempre es: no hay recurso, se hace lo que se puede. Presentando el informe, los funcionarios del equipo técnico presenta el urgimiento. O sea, con el informe que presentó hoy, mañana ya está urgiendo. Familiaridad de los funcionarios del equipo técnico con Judisoft a fin de facilitar y agilizar el trabajo judicial. Esta era la respuesta de un chat que había leído yo en la asociación de
de jueces de la niñez y la adolescencia. Entonces, esta es una recarga laboral. La siguiente, Firmina. Ahí está. Como ven, hay una recarga laboral. Todos los operadores administrativos y especialmente judiciales se ven abarrotados de casos de medidas de protección o medidas de cuidados alternativos, maltratos, con medidas de protección, y eso sin descontar las guardas a favor de parientes, inaudita parte iniciado por los abuelos, tíos, vecinos, derivados de la necesidad de documentar el cuidado del niño a pedido de las instituciones escolares, de salud, o para cedulación, o para iniciar un juicio de autorización judicial para viajar, que generalmente necesitan, y allí, mira, tengo que irme, pero me falta tal documento, entonces allí hay también una recarga y pero si es una autorización para viajar, necesito una guarda o un montón de recargo de trabajo por a veces desconocimiento, pero estas son las cosas con que lidiamos y son cosas negativas, y estos son los desafíos que tenemos para la implementación de esta ley. Es lo que estamos encontrando, estoy encontrando. Si hay más cosas, yo sé que va a haber más cosas. Si ustedes me pueden ayudar con ir cargando estos desafíos que tenemos que ir saneando, tenemos que ir pasando las vallas, saltando estas vallas, que son estos los problemas que yo he encontrado. Los advenimientos amigables, mediación, conciliación tampoco están previstas en la ley, sin perjuicio de que fueran aplicadas en forma oficiosa por el juez, atendiendo lo establecido en el artículo 15, inciso G, del Código Procesal Civil. Las cuestiones de familia, si es posible, si se puede llegar en lo posible a una conciliación, que es lo que siempre nos pide el artículo 15, inciso G. Entonces, de repente, quizás con la utilización de estos medios, podríamos lograr el descongestionamiento de los procesos, pero en realidad nuestra ley no provee esto, y tampoco está, tampoco es la función, tampoco es el objetivo de esta ley. Por eso esta situación va a ser un poco difícil de aplicar, sin perjuicio de que ustedes se dan cuenta que con el mantenimiento del vínculo y la búsqueda y localización tenemos que armarnos siempre de buscar, de conciliar, de buscar, de ver de que esa sea la finalidad, o esa sea la salida, que esa sea la salida más importante, ¿verdad? Más que buscar la pérdida o la declaración de estado de adoptabilidad. La siguiente, Firmina. Ya estamos terminando, no tanto, pero casi sí. Ahora sí les quiero hablar un poquito de las cosas buenas del código. Las cosas buenas de esta ley, y acá encontramos una de las primeras innovaciones ejemplares que se necesitaba, que era un tratamiento que no tenía ley, que era un tratamiento de principio, que era un tratamiento de galera, que se hacía antes de que esta ley nos regule esta situación, que es las adopciones prioritarias. Es un logro importante y que beneficia a niños en situaciones especiales, especialmente a grupos de hermanos, niños enfermos con capacidades diferentes o con condición de edad, que cuando esa condición de edad es muy difícil adopción. Inclusive con chicos de 3 años, hay muchos que no quieren, ellos quieren bebé y hasta 2 años. A partir de 3 años, 4, 5, 6, ni qué decir 15, ni qué decir 14, 13, muy difícil era adoptar o tener padres adoptivos para esa edad. Así como también dice que cuando no hay postulante es prioritario. Realmente no sé muy bien qué nos quiso contar la ley con esto, ¿verdad? O qué nos sugiere la ley con esto. Hijos del cónyuge o concubino, eso sabíamos que ya podíamos con la ley anterior. Y parientes, también siempre fue prioritario el tema de los parientes. ¿Por qué? Porque estaba este tema de la familia ampliada y la reinserción familiar, porque el niño debe ser criado por sus parientes. ¿Por qué les digo cónyuge y concubino? Adopción por integración, que es el nombre que más conocido internacionalmente cuando
se adopta a los hijos del cónyuge o concubino, o es como está legislado en la ley argentina, la que posibilita a los guardadores y la familia de acogimiento adopten al niño y adolescente siempre y cuando medien ciertos requisitos. Y esos requisitos tienen que ver con que ellos no hayan provocado o hayan interferido en alguno de los procedimientos de búsqueda, localización y mantenimiento del vínculo. O sea que tienen que portarse bien, como debe de comportarse una familia de acogimiento. Otra innovación es la regulación y el trámite de la adopción internacional de niños paraguayos. Cabe mencionar la oficiosidad con la que puede actuar el centro de adopciones en los casos de adopción internacional, con lo cual se priorizan los derechos de todo niño a crecer en el seno de una familia, cuando en el país no se cuenta con familias adoptantes para niños, niñas y adolescentes. La regulación normativa que permite a los guardadores de familias acogedoras adoptar, creo que ya es redundancia, que más arriba estaba, pero también vuelvo a recalcar allí abajo porque realmente debe cumplir con los requisitos exigidos por la ley. Acá encuentro un escollo que vamos a ver si lo puse en la siguiente filmina. No, creo que no le puse, pero sí les quiero decir es que recarga nuevamente sobre estos guardadores o familia acogida el inscribirse como familias de adopción. Vuelven ellos, o sea, no es una cuestión de que por automática el DICUIDA debería de haber enviado al centro de adopciones, que es mucho más fácil, sino que son los propios guardadores o las propias familias de acogimiento de estos niños quienes tienen que iniciar el trámite de inscripción para ser tenidos en cuenta como familias postulantes los niños que tienen en guarda. Eso es lo que quería recalcar. En la siguiente filmina tenemos, por favor, el cuidado. Ahí está. Acá encontramos otro de los escollos que existieron y existen, es este tema de los nacimientos e inscripciones. Uno de los temas que nunca dejan de preocupar es la necesidad de un control exhaustivo y real de las licencias de las parteras empíricas. Yo sé que muchos de regiones, quizás en Central mismo, en Asunción no sé, pero en Central mismo va a haber este tipo de parteras todavía donde existen muchos nacimientos por día, porque mucha gente no puede acceder incluso a los hospitales. Entonces recurren a este medio para tener sus hijos. Y en estos medios es donde se produce la mayor entrega directa de niños. A fin de evitar esto debería haber un control por parte del Ministerio de Salud, así como también proveernos de una oficina en el registro civil. El sistema en este aspecto sigue siendo vulnerable, eso es lo que digo, por lo que la instalación de oficinas del registro civil de las personas en los hospitales es un tema de suma importancia, un tema clave, pero que no sea como plan piloto nomás o cada vez que va a haber así elecciones o por ahí se ocurrió algo, bueno, entonces allí les envía, vamos a abrir una oficina, porque no en todos los hospitales del país existen estas oficinas del registro civil, como suele ocurrir y como es una buena práctica en otros países en donde la madre es dada de alta, pero ya con el documento de la inscripción del niño debajo del brazo. Eso sí debemos tratar de que ocurra para evitar y para que podamos cumplir así con esta ley o con el objetivo de esta ley. La siguiente filmina. Este tema de la unidad ejecutora de cuidados alternativos. Un problema que subsiste desde la implementación de la ley 1680 es la falta de familias acogedoras y mucho más con la, no les digo de adopciones mismo, porque allí casi no prevía esta situación de familias de acogimiento, pero sí en la ley 1680 las familias acogedoras nunca las tuvimos como necesitamos, ¿verdad? En especial familias seleccionadas y acreditadas por la Dirección de Cuidados Alternativos, como les dije, había familias que teníamos que, inclusive hay muchas veces, y Albi va a corroborar esto, que
de los funcionarios del Poder Judicial tuvimos que cuidar a niños o bebés a los cuales necesitábamos otorgar una familia hasta llevarlos al hogarcito del centro de adopciones o hasta que la capital del país nos provea con una familia acogedora. Y creo que hasta hoy sigue siendo de esta misma forma, o esta es la práctica usual en todo este tiempo, por lo que es una cuestión que deberíamos de cambiar para que se pueda implementar con todas las de la ley, esta ley. Es trascendental que cada departamento del Paraguay cuente con una lista de familias acogedoras acreditadas, hecho que felizmente se encuentra en proyecto y en vías de implementación. Cuanto antes mejor. Jueces, defensores, fiscales del Fuero de la Niñez y la Adolescencia deben acceder a esta lista. Eso es también súper importante, como ya había dicho en la otra, ya en los primeros minutos de esta charla. La siguiente, Filmina. Bueno, el equipo asesor, no contamos. No menos esencial es la necesidad de contar con un equipo asesor técnico dependiente de la Dirección de Cuidados Alternativos de ICUIDA en todos los departamentos del país, o por lo menos en aquellos que estadísticamente presenten más casos de medidas de cuidados alternativos. En todo el país es la regla, pero excepcionalmente por lo menos en los lugares donde más medidas de cuidados alternativos tenemos, y yo creo que es Central, Capital, Alto Paraná, Itapúa y muchos otros departamentos más, ¿verdad? Como Caaguazú, Caazapá, Villarrica. Ahí los compañeros también nos van a decir quiénes más o dónde más también hay más necesidad. La siguiente, Filmina. Creo que ya con esto. Otros de los desafíos, que el centro de adopciones es también un desafío, más es superar la centralización y la burocracia para la captación y atención de las personas que desean adoptar. Es un problema que subsiste hasta hoy, especialmente para los interesados que vienen del interior del país. Hasta hoy es un rosario, un escollo, el que tienen que pasar. Tienen las familias de todos los departamentos, tienen que ir hasta Asunción para inscribirse, tienen que pasar por varias etapas, y eso de repente a veces parece un poco injusto y hace a que la gente no crea en el sistema y deje de tener ganas de hacer todo este trámite para poder adoptar. Solamente cuando hay en perspectiva un niño o les interesa, por ahí quieren cumplir. Aunque estos últimos tiempos hubo más familias que se han inscrito justamente por estas campañas de capacitación. El Centro de Adopciones capta, prepara, mantiene en espera y propone adoptantes. La elección de padres adoptivos siempre depende de la comisión directiva del Centro de Adopciones. El ámbito jurisdiccional se circunscribe en velar por los derechos y garantías del niño, aplicar la norma y dictar sentencia. Incluso en casos de rechazo existe una suerte de reenvío que el mismo centro de adopciones decide y vuelva a proponer nuevos candidatos o nuevos postulantes. En síntesis, sigue siendo el centro de adopciones quien maneja esta lista y quien propone, y, al margen del juez de la causa. Espera que las personas guardadoras o familias de acogimiento tramiten personalmente su postulación como adoptantes, trámite que debe ser dirigido por el equipo técnico como política de definición del estatus legal del niño, que es lo que yo considero que debe ser para que esta implementación sea realmente efectiva. La siguiente, Filmina. Es necesario que todos los ciudadanos, sin exclusión, conozcan las figuras e instituciones jurídicas allí descritas, así como el alcance de esta nueva ley por todos los medios de comunicación, como lo viene implementando el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Hemos visto varios flyers ya o varios videos que incentivan a la inscripción como familias de acogimiento. Se debe insistir sobre el conocimiento, aplicación y los trámites innovadores que surgen de la ley, así como también la responsabilidad y
sanciones penales para todo aquel que se ve involucrado en la violación de normas que regula esta ley. Conforme a la modificación de estas normas, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia debe contar con un equipo de abogados que controlen las denuncias por violaciones contra los derechos del niño. No solamente esta ley, sino que contra todos los derechos del niño, porque hasta hoy no hay una sanción ejemplar por haber violado las reglas de adopción. Y si lo hay, han desaparecido, no fueron publicadas. Entonces la gente sigue incumpliendo nomás la ley, porque es adopción nomás, es un acto de amor nomás, ¿cómo es lo que no entienden? Y me quieren meter preso porque yo le recogí a ese niño de la calle. O su mamá le tiró y yo quiero. O sea, inclusive hasta hoy se sigue manejando el tema de la amistad. Entonces, esas cosas, por ejemplo, solamente va a ser ejemplo si realmente se dan sanciones adecuadas para los casos de violación. Solo así se podría cumplir con el objeto y el fin de su creación. Esta situación genera y generará un retroceso en su aplicación, por lo que esta circunstancia debe revertirse y fortalecer sus necesidades mediante la promoción y difusión. La siguiente filmina. Aquí creo ya con esta última, unas dos más nomás, que ya prácticamente es la despedida, pero estas son las sugerencias que me animo yo a decir, ¿verdad? Porque seguramente va a haber muchas otras sugerencias con el transcurso y con la aplicación y cada vez. Gente, estamos a 1 año y meses, y 7 meses, 8 meses de la aplicación de esta ley. Realmente ha dado mucho de qué hablar esta ley, pero tenemos que apostar a esta ley realmente porque es la que más garantiza los derechos del niño y de la familia. Así que, bueno, es una ley que vino para quedarse y tenemos que acostumbrarnos y ir fomentando y, afinando su aplicación. En primer lugar, priorizar los presupuestos asignados por la coyuntura gubernamental a favor de la infancia. Esto es un tema clave. Si no hay dinero, puede cumplirse. Es la realidad, por lo que ya estuvimos diciendo antes. Apostar por la especialización y optimización, así como el refuerzo de los derechos o de los recursos humanos. Esto es sumamente importante por todo lo que ya también dijimos. Flexibilizar el acceso a los trámites administrativos y judiciales, propiciar la difusión de la nueva ley en todo el país y en todos los estratos sociales, trabajar en forma coordinada con todos los ministerios del Poder Ejecutivo, con todas las ONG, con todos los programas de gobierno y del Estado, Tecoponá, Tecoyoyá, Hábitat, Bolsa de Empleo, con todo. Comprometer al gobierno central, departamental, municipal, sociedad, toda, ONG, instituciones universitarias de abrigo y a las familias para dar efectividad y eficacia a la presente ley. Es un compromiso de cada uno de nosotros, por eso puse así. Promocionar y difundir los programas de acogimiento de niños, descentralizar el DICUIDA. Yo sé que hay algunas secretarías, hay algunos, algunos equipos satélites en Encarnación, en Ciudad del Este, creo que en Villarrica, en Cazapá ahora y en otros lugares, pero se necesita en todo el país. Esa es una realidad que no podemos desmerecer. También facilitar los trámites administrativos para postulantes a padres adoptivos. Eso es sumamente esencial también para tener más lista, para que esa lista se llene y no quedemos sin padres para nuestros niños. Y propiciar el trabajo coordinado con los juzgados de la niñez y la adolescencia de todo el país, con los juzgados de paz, defensoría especializada, DICUIDA y centro de adopciones, incentivar el cumplimiento de esta ley. Esta ley podemos hacer a que se cumpla, pero tiene que conocerse. Así que bueno, eso, y vamos a la siguiente filmina. Entonces, la pregunta
¿Cuál es la pregunta allí? Y sabemos. ¿Vamos a darle crédito? Sí, señores, le vamos a dar crédito. ¿Lograr mediante qué? Mediante lograr garantizar los derechos del niño a vivir en su familia y entorno afectivo, sin pérdida de tiempo. Es la fórmula del éxito de esta ley. Esa es una realidad. En vista a que el tiempo es una pieza clave que juega en contra de la protección efectiva de los derechos del niño. Estamos en la primera etapa de un largo camino por recorrer. El desafío es grande e importante a nivel nacional e internacional, pero los obstáculos de hoy son las experiencias del mañana y todo es posible si hay voluntad y compromiso. No importa lo lento que vayamos, mientras no se pare. Eso encontré y me encantó porque va justito. Esta ley es muy buena. Lo único que sí, ¿tenemos problemas para la aplicación? Sí tenemos problemas, pero la experiencia va a afinar la aplicación y no tengamos miedo cuando seamos, como somos jueces, no tenemos que tener miedo en aplicar. Va a haber errores, claro que va a haber errores, pero sobre esos errores vamos a ir aprendiendo y eso es lo más importante, que hagamos las cosas, porque si no hacemos, quiere decir que nunca vamos a aprender y que nunca vamos a adquirir esa experiencia. Traten, vean, apliquen la ley, busquen lo mejor, busquen opciones. Nosotros somos proactivos y la ley es la ley nomás, pero podemos hacer tantas cosas cuando esa ley es permisiva y nos da la posibilidad de que esa capacidad de crear cosas. Así que podemos ir creando. Y termino con una frase que es la última filmina, que es esa frase de Eva Ghiberti. Si podés leer, Albi, y les agradezco muchísimo. Yo sé que fue medio pesadito, pero era algo que teníamos que decir, porque el tema no era procedimental, el tema era los desafíos que teníamos, y si esos desafíos nos van a llevar realmente a cumplir las metas, a cumplir los objetivos y la finalidad de esta ley. Y yo apuesto a que sí porque tenemos un buen grupo tenemos un fuero especializado, y yo defiendo mucho este fuero especializado. Yo soy del fuero de la niñez porque me creé en este fuero. Me creé, yo como jueza me formé, con la creación de esta ley 1680, y es un fuero que yo quiero mucho. Y agregarle un fuero en el cual la importancia se le va a dar no a la familia, al papá, mamá, sino que a cuestiones patrimoniales, como sería la implementación del fuero de familia con la incorporación de sucesiones dentro del fuero de familia, a mí me preocupa, gente, y me preocupa de verdad, porque estamos hablando de una sola cosa que murió y todo lo que, una persona que ya no está, que sabemos, queda la familia, y la familia no queda por amor, ni va a haber unión. Más bien hay desunión cuando hay sucesiones, y lo que queda realmente es la memoria y los bienes. Y sobre los bienes estamos trabajando por cuestiones patrimoniales y no cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, que tienen que ver con la dignidad, con el derecho a la familia, con el derecho a la vida. Es un derecho para la vida. Entonces, Eva habla de la adopción y lo define muy bien. Eva Ghiberti es una psicóloga argentina y recomiendo leerla. Así que si podés te darnos agradecemos esta muchísimo, última. doctora. Y Leo, adoptar no solo depende de la ley y de su aplicación, sino de factores múltiples. Entre ellos, el criterio asistencialista, mediante el cual se insiste en resolver la demanda adulta con la entrega de una criatura, cuando la adopción fue creada y así persiste como protección integral para niños y niñas. No olvidarnos que esta es una institución que protege a los niños. Ellos deben ser los protagonistas y no es la satisfacción de un adulto de tener un hijo, sino de un niño de tener una familia amorosa, protectora, porque con su familia biológica no pudo ser. Entonces te agradecemos, doctora, muchísimo todos tus conocimientos. Y antes de pasar al debate, quería pedirles que prendan sus cámaras para una foto, para el registro,
Y para el recuerdo y para vernos un poco, entonces Claudia va a encargarse de una fotito para que quede y empezamos luego con las preguntas. Claudia, ¿me avisas si ya está? Seguro que ya está, entonces voy a ir leyendo algunas preguntas, doctora, ¿sí? ¿Cuál es el criterio o el lineamiento que utilizan para inscribir a un niño cuando tiene padres desconocidos y no se sabe qué apellido tiene? Bueno, nosotros, la identidad de un niño se forma por dos, por el nombre de pila y por el postnombre o el que le sigue, o por el apellido. Entonces, en Paraguay siempre no se utiliza solamente el nombre es compuesto, va con el primer nombre y el apellido, siempre. ¿Cuál es el criterio? A ver, generalmente era al azar. Era la persona donde le encontró, a veces buscábamos los apellidos más comunes. ¿Cuáles son los apellidos más comunes en Paraguay? González, Martínez, Benítez, Garay, Peralta, Rivas, Ramírez. O sea, no es necesario, o muchas veces me acuerdo que una vez le encontró un bombero a una niña, y no me acuerdo cómo es Daniel, creo que se llama el bombero, y le pusimos Daniela o algo así, y con el apellido del bombero. Y no solo los Esas apellidos, cosas, doctora, no solo los ¿cómo? nombres, a veces nos toca, no sabemos dónde nació, qué día nació, Exacto. qué hora nació, que son datos que suelen ir en el registro de nacimiento y nosotros no tenemos, entonces nos toca a veces Poner el lugar del asiento del juzgado. Y por aproximación ponemos la fecha de nacimiento, generalmente el día que se la encontró o que lo encontraron, y previa inspección médica son los médicos los que nos dicen tiene 24, 48 o 7 días o 15 días de nacido. Entonces, por aproximación le estamos dando siempre un lugar y una fecha de nacimiento y un día. y nombres y apellidos, todo Nombre y es... apellido. Sí, Y eso ya depende de la galera, eso sale de la galera. ¿Hay padres que se arrepienten de dar en adopción a sus hijos? ¿Y qué prevé la ley en ese caso? Bueno, ahí la ley prevé perfectamente los casos. 3 años tienen esos padres para iniciar un juicio de nulidad de adopción. La Y misma ley en ese prevé en estos casos, pero tienen que haber causas justificadas. Y acuérdense que dependerá muchísimas veces del niño. Y en ese sentido, doctora, también hay veces que los padres, acá una vecina le entrega a otra vecina a su hijo para que le cuide por un mes, por 2 meses, después Sí. se va extendiendo y la vecina inicia la guarda. Al iniciar el proceso, tenemos mucho tiempo para que llegue la pérdida de la patria potestad. Entonces, y luego del mantenimiento del vínculo, que es este proceso terapéutico en donde intentan volver con la familia biológica, está la audiencia del artículo 46, en donde los padres pueden dar su consentimiento o rechazar. Si en esa audiencia dieron su consentimiento y directamente sale la adopción, la pérdida de El la patria potestad. consentimiento es ese consentimiento informado, ¿no? Es decir, sí nomás o no nomás. Es ese consentimiento donde tiene que entender de qué se trata ese juicio, de las consecuencias, cuáles son las circunstancias, qué va a pasar después de eso. Y Esas ese son las consentimiento, advertencias que el juez tiene que hacerle a la persona del cual vamos a recibir ese consentimiento. así mismo, y ese consentimiento se da después de que hubo todo el proceso previo de mantenimiento del vínculo, de audiencias previas, no es algo que al inicio del proceso se da, sino que ya muy avanzado. Si ahí los padres dan su consentimiento y sale una sentencia de pérdida, luego ya quedaría el proceso de nulidad, que hasta 3 años. Que Bueno, también el código prevé, pero ujú. yo también me preguntaba, y no sé si ustedes vieron que en el caso de no encontrarse el padre, ejemplo, sabemos que ese niño tiene una madre biológica que se la ubica, esa madre biológica denuncia o comunica quién es el padre biológico. Solamente que el padre biológico se dio a la fuga, nunca más desapareció el padre. Entonces, ¿qué pasaría en esos casos? Por ejemplo, pero como
nuestra ley también se basa a través de pruebas. Nosotros tenemos que saber, eso va a tener como historia, va a contar en el historial del niño, eso que les estoy diciendo. Pero en el momento de la inscripción de ese niño va a llevar solamente el nombre de la madre, porque es esa la madre conocida, porque es a ella a quien llegó el equipo técnico. Pero no podemos decir con certeza o con verdad verdadera que la persona que ella dice que es el padre sea realmente el padre. Así que esas cosas siempre se tienen que tener en cuenta, pero eso va a ser orientado generalmente por el equipo técnico. ¿Por qué? Porque la gente que realiza esa búsqueda de localización y ese equipo técnico va a entender de que cuando es, a ver, como dicen los penalistas, cuando esas pruebas, esos indicios son muy certeros, son muy reales, son muy fuertes y graves, se puede entender que el nombre que da la madre es realmente el padre de la criatura. Entonces, pero hay veces que es vago, que no es certero, que no hay otra forma de comprobar, porque generalmente se comprueba con el dice que, si 2 o 3 o 4 o 5 o 6 personas dicen la misma cosa, posiblemente sea verdad. Y posiblemente podamos inscribir al niño también con el nombre de ese papá. Yo tengo un caso muy parecido porque la mamá le dejó en la casa de un señor que dijo ser el padre y él era de una comunidad indígena y él vino a justificar que él es el padre. Y entonces le dijimos, bueno, vamos a hacer una prueba de ADN. Y ahí él dice, no, pero yo no voy a tener la misma sangre porque yo nunca estuve con esa señora, pero ella me dejó el hijo a mí, entonces yo ya soy el papá. Él en su cultura es eso, la entrega ya es adopción, ya es directa, entonces él reclamaba que era el padre, pero cuando le dijimos que le vamos a hacer una prueba de ADN, él dice, no, yo no voy a tener la misma sangre, pero él ya es mi hijo. Entonces, bueno, tenemos la prueba de ADN, ¿verdad? Que es dilucida muchas veces ese tema. Y tenemos el caso internacional que Argentina fue condenado por Nerón, en donde se tardó demasiado en saber si era o no el padre. También tenemos un caso nacional de ML, en donde que llegó a instancias internacionales y en donde tardó demasiado esa prueba de ADN, entonces el niño va perdiendo el vínculo con quien dice ser su familia biológica y luego se confirmó que era la familia biológica y ya hubo desvinculación. Entonces absolutamente. Tenemos que ser muy efectivos y muchas veces no tenemos los recursos para la prueba de ADN que tarda, entonces ahí viene la problemática que decía la doctora, ¿verdad? Otra cosa, Albi, con respecto a eso, se dan cuenta de lo que, justamente de lo que tú dijiste, resultó algo o saltó algo que no previó. Que no previó esta ley, que justamente cuando se trata de comunidades autóctonas o de comunidades indígenas, ¿verdad? Eso es un caso que hay que tener muy en cuenta y el Centro de Adopciones tiene que tener muy en cuenta cuando saltan casos como este tipo de casos. ¿Por qué? Porque la cultura te demuestra de que si yo biológica te entrego a vos una criatura, somos de la misma etnia, ese hecho, ¿cómo eran antes las adopciones en el pueblo romano? Ustedes recordarán más o menos vagamente que cuando la madre entregaba y ponía en el regazo a una criatura, eso significaba la adopción de esa criatura. Así más o menos nace las formalidades o las solemnidades de la adopción. Entonces, la formalidad y la solemnidad de la cultura indígena tiene que ser tenida en cuenta para estos casos. Sí, entonces, para mí allí tiene que haber una adopción prioritaria. Seguimos. ¿Qué sucede si la madre se casa con otro marido y le adopta al niño? El padre biológico nunca se hizo cargo. Él sabe, pero no le reconoce. Sabe supuestamente que es su hijo, pero no le reconoce. Y más adelante, al enterarse de que el marido y nuevo padrastro le reconoció, ¿se puede revertir esa adopción? No, reconocimiento no puede hacer, pero la adopción no. Pero si nunca fue el padre y nunca ejerció, efectivamente no va a haber nunca, porque para que la patria potestad, él no puede venir después a reconocer una criatura cuando esa criatura cuando él nunca ejerció la patria potestad. Si él lo hace,
puede ser revertida, pero va a volver a lo mismo que igual. Va a salir, el resultado va a ser el mismo. Él va a perder el vínculo, aunque sea el padre biológico, pero va a resultar muy interesante para el niño porque va a conocer su identidad en caso de que necesite sangre, o el trasplante de médula, o el trasplante de algún órgano, pero en realidad no va a surgir mucho efecto porque el resultado va a ser lo mismo. ¿Y cómo vamos a retrotraer una cosa si sabemos que a la final ese padre, digamos, el padre adoptivo siempre le va a adoptar, o como resultado vamos a tener que la madre va a permitir que su nuevo marido lo adopte? O sea, lo que no va a ocurrir es, por ejemplo, si la madre se divorcia de esa persona, se vuelve a casar con otra y quiere adoptarle otra vez. Ahí sí ya es imposible. Otra pregunta, ¿qué pasa cuando la madre está con paradero desconocido y ya se publicó y no aparece? En ese caso, ¿se le da intervención al defensor público civil de ausente? Sí, se da intervención de lleno, sí o sí, bajo pena de nulidad, pero si no aparece la madre, para eso está. La misma ley prevé que podamos hacer esa audiencia con los familiares de la madre, la hermana, la mamá, los abuelos, los tíos, inclusive con el entorno de la madre, si es que se tuviera conocimiento de que existen. Y en ese sentido yo siempre tengo la duda, porque en la ley anterior, cuando hacíamos un proceso general para hacer una pérdida de la patria potestad, cuando Sí. estaban ausentes, hacíamos una publicación por edictos como el trámite civil, que hoy con esta nueva ley a mi criterio desaparece porque ya está el proceso de búsqueda y localización y dice, finalizado el proceso de búsqueda y localización, si no se le encontró, es pérdida de la patria potestad, ya no hay ese trámite de publicar, etcétera, a mi criterio, ¿verdad? Que trae un costo, genera un costo, y ustedes saben muy bien que la publicación es altísima. Y recuerden, ¿quién en este país va a otorgar algún poder? Justamente estas cuestiones pues realmente a mí me encantan porque dan la posibilidad de que realmente el ciudadano común pueda ingresar al sistema sin mucho protocolo, como lo era el procesal civil en las cuestiones civiles, en las cuestiones netamente patrimoniales. Si la búsqueda, y miren todo, o sea, el equipo de búsqueda y localización es el FBI, es CSI Miami más o menos, porque imagínense, puede utilizar y puede oficiar a la Policía Nacional, a Migraciones, a todas las entidades necesarias para buscar o tratar de localizar a una persona, al registro electoral, a las municipalidades, a los juzgados, a la policía de tránsito, a las multas de tránsito, por si alguna vez. Todo eso está en manos del equipo técnico para tratar de localizar a una persona. Una cuestión, doctora, respecto al... Ángel, el Ramón Ángel Martínez parece que quiere hablar, ¿o no? No. Respecto al contradictorio que hablábamos hoy, doctora, la doctora Sandra Candia dice, podría ser que están dadas las condiciones con el informe final que recomendó la pérdida y los padres se oponen a la misma, que es el artículo 46 que mencionábamos, que se abre la causa prueba, entonces eso ya es el contradictorio. ¿Otra pregunta paso o quiere comentar algo respecto a eso? Sí. No, con respecto a eso nomás, se abre la causa prueba y los padres tienen que probar por qué el equipo técnico se equivocó en ese informe. Ellos tienen que demostrar, no es cualquier prueba nomás. Ellos tienen que demostrar que sí conocen, que sí ellos son buenos padres, que ellos cumplen con vacunar, cumplen con llevarle al colegio, que están en tratamiento médico en caso de que tengan alguna adicción o adicción al maltrato también, que están en tratamiento psicológico, en tratamiento médico, que han buscado trabajo, que se han mudado de barrio, que ya no están en un barrio periférico o que no están en un barrio peligroso, entre paréntesis. O sea, esas cosas es lo que los padres tienen que probar en caso de que haya un informe que, digamos, recomiende la pérdida de la patria potestad. No es cualquier prueba. Así mismo, es trascendental para la decisión.
Siguiente, ¿qué pasa si el niño vivió en forma irregular con una familia y estos inician el proceso de pérdida de la patria potestad y su consecuente proceso de adopción? ¿Es necesaria la guarda y el mantenimiento del vínculo? Es que necesitan un documento que represente a esa familia. En primer lugar, necesita una documentación que los represente, porque en todo caso es el defensor del niño. Y el defensor del niño, para que intervenga procesalmente, generalmente estas familias lo hacen así, o lo veníamos haciendo. Son familias que no tienen un documento que avale esa custodia del niño, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Se inicia realmente un dolor de cabeza para esta familia, porque el centro de adopción, el equipo tiene que buscarle a la familia, porque no van a entrar como custodiadores, porque no hay ninguna resolución judicial que les dé la posibilidad de que hayan sido familia de acogimiento o guardadores del niño, porque no tienen documentación que avale el tiempo requerido para acceder directamente a la adopción del niño. Sí, o sea, si guarda, ese niño no puede estar. Y otra cuestión, la pérdida de la patria potestad Legal, tiene es previamente, ellos no van a iniciar un juicio de pérdida de la patria potestad, No. van a un juicio de cuidado alternativo que En puede primer lugar. derivar en una pérdida de la patria potestad. Y otra cuestión muy importante, no pueden tampoco, por más que haya pérdida de la patria potestad, sentencia declarada de estado de adopción, Adoptar. tampoco pueden iniciar la adopción porque solo el centro de adopciones bajo pena de nulidad es el único que puede iniciar el juicio de adopción. Entonces, que puede proponer. Y estos guardadores van a tener que ser evaluados por el centro y ahí recién el centro va a iniciar el juicio. Ya no, ni un abogado particular, ni una persona particular puede iniciar un juicio de adopción, solo el centro. Si otro inicia, es nulo. Entonces, otra cuestión, la carga de trabajo Ocurre en también. forma y se proveerá. Sí, y se muere ese juicio que inició un particular porque ya no hay esa opción que antes había y fue incluso un caso que llegó a la Corte Nacional, a la Corte Suprema de Justicia, porque una familia presenta el pedido de adopción de un niño declarado en estado de adopción y el centro de adopciones plantea otro juicio del mismo niño proponiendo a otra familia. Entonces las dos familias se van ante la Corte. En ese caso ganó, la Corte le dio a la familia guardadora, que inició en forma particular, pero era con la anterior legislación. Ahora la ley ya cerró esa posibilidad porque solo el centro puede iniciar el juicio de adopción. Acá Mirna nos comenta que la carga de trabajo es para el defensor de la niñez, ya que verificar las denuncias, audiencias, presentación de escritos, visitas a hogares también influyen demasiado en su labor. Claro. Realmente Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Hay dos instituciones recargadas, DICUIDA, o sea, el Ministerio de la Niñez a través de la Dirección de Cuidados Especiales, que es DICUIDA, y también los defensores que tienen ahora ya una función. En realidad lo que hizo esta ley es determinar claramente cuál era la función de cada cual, porque antes había mucha mezcla. Entonces ahora está bien determinado quién da una familia o una familia acogedora, un hogar de abrigo, DICUIDA, quién hace el mantenimiento del vínculo, quién hace la búsqueda de localización, quién interviene en forma inmediata, porque antes Defensoría y CODENI estaban como que, le toca a CODENI, no, le toca a Defensoría. Ahora la ley aclara bien, si es una vulneración de derechos, el defensor es el que tiene que intervenir y aplicar directamente las medidas, que también había complicación entre, es el juez el que tiene que dar la medida, hay que esperar la orden judicial o el defensor ya puede dar. Esta ley nos vino y nos aclaró así bien sencillito la función de cada una, pero nos recargó de muchas cosas a todas las instituciones y no estamos dando abasto, ¿verdad? Esa es una problemática creo que de todas las instituciones. Doctora, ¿querés comentar algo? No, que tenés cierto, pero también yo sé que muchos jueces están muy recargados con estos temas que ya habíamos hablado. Bueno, Albi, creo que había Sandra Candia por ahí, yo le vi levantando la mano, no sé si ya escribió. Vamos a ir finalizando ya, que estamos sobre la hora. Te leo un comentario más. Rapidito. Se dio un gran paso al permitir que las familias de guarda puedan inscribirse como familias de adopción. Antes no se tenía en cuenta el apego del niño. Exacto. Después te felicitan, doctora, dice, para mí tampoco me cierra la apertura de pruebas para el progenitor renuente a la adopción.
Después, Cierto. la finalidad es la adopción, pero muchos familiares tienen en guarda a sus nietos, sobrinos, y su intención no es adoptar, sino porque esa es la laguna que dejó la ley, porque el 118 dice claramente, las guardas de más de un año hay que revisarlas y hay que darle una salida, una definitiva, dice. Entonces parece genial, pero ¿cuáles son las salidas? No. O es la adopción o el reintegro. Al final te da las dos opciones, las dos vertientes, ahí, no sé, para mí es una Pero ese pregunta. reintegro familiar se da dentro del entorno familiar, entonces generalmente esas guardas están con la familia, o sea, va a seguir siendo nomás luego guarda entre parientes, guarda entre parientes, y va a seguir hasta que algún día alguno de los padres diga, bueno, vení mi hijo a vivir conmigo o me voy yo a vivir otra vez con ustedes. Porque generalmente las guardas entre familiares se dan por eso que yo les dije, porque están en el exterior trabajando, porque están fuera de la ciudad. Bueno, si está dentro del ámbito familiar, lo mantengamos ahí porque el derecho mayor del niño es de ser criado por su familia, sea familia nuclear o ampliada. Y en ese sentido, también yo personalmente lo que estoy haciendo ahora, porque desde febrero del año 2020 yo empecé a enviar a Dicuida todas las guardas, las Claro, revisiones y tienen un todo. listado. ¿Y qué pasa? Me quedo con un montón de juicios abiertos. Entonces, yo en las audiencias, en las últimas audiencias de revisión que tomé, las que ya me dicen que no tienen intención de adoptar, que son las abuelas y las tías, que las mamás están en España, entonces yo estoy terminando con una SD de guarda. Y mi gran duda que ya le hice de guarda sin plazo, para mí no, porque la guarda es provisoria y una guarda sin plazo queda siempre a mi cargo, porque la guarda es eso, yo le dejo responsable a uno, pero bajo el control judicial, o sea, yo jueza soy responsable de esa guarda. Y yo puedo dar una guarda sin plazo y para mi criterio no. La doctora Rosa me había dicho alguna vez que sí, que si ya hicimos todo el proceso, se agotó toda la instancia y saca una sentencia, tiene que ser sin plazo porque esa puede ser revocada. Puede Yo ser sin plazo, pero generalmente nosotros utilizamos en primera instancia un plazo de hasta 2 años cuando se trataba de familiares. Entonces, cada 2 años había una suerte de revisión de esa medida y volvíamos con todo el procedimiento que ello tiene que ver y volvíamos a sacar una renovación. Pero realmente lo mantenemos así porque no había otra salida legal más que esa. y Porque cada seguía siendo salida una medida. Y cada salida que le estamos dando crea una problemática, porque dar una guarda por 1 año o por 2 años cuando es con un familiar, esperando que cumplido el plazo se reintegre con mamá o papá, nos hace incumplir el 118 que dice que más de 1 año no puede durar. Pero si Pero no, también acordate, Albi, que no podemos estar siempre con esa dicotomía, porque la cuestión es que la misma ley o el fin de la ley, el objeto de la ley, es que el niño sea criado dentro de su familia. su familia, así Entonces, mismo. siempre va a estar dentro de su familia y está criando, o sea, se está cumpliendo con la ley, aunque esa normita del 118 te dice, pero te dice ¿para qué? ¿Por qué fue esa norma del 118? Para que se legalicen y deje de haber guardas sine die con terceras personas, para Y que yo, se defina la situación legal y definitiva de esa criatura una yo vez creo por que todas, y no por renovaciones de guarda con terceras personas. Pero cuando se trata de familias, yo creo que la mejor opción todavía es la guarda, o en su caso la tutela, ¿verdad? Que yo estoy podíamos optar terminando, también por la tutela. yo al final estoy terminando esas guardas con una SD con plazos. Corresponde, Por corresponde. esa cuestión que yo digo, es mi responsabilidad y yo no quiero dar una guarda sin plazo y voy a tener toda la vida ese expediente en mi juzgado hasta que a alguien se le ocurra venir a comunicarme que revocó o que quiere revocar. Entonces estoy terminando con una SD con plazo, esas guardas que ya no van a terminar en adopción, y les advierto también que a los padres que cumplido ese plazo, si no vuelven,
ya vamos a tener que tomar medidas más definitivas, porque no puede quedar un niño, por más que esté en su entorno familiar, porque eso la ley nos dice también, que los familiares la adopten, porque ellos incluso se les saca ciertos requisitos de edad, etcétera, para que el niño sea adoptado, porque lo que ese niño no puede estar con una Cada caso medida. tiene su realidad, Sí, cada hay caso gente tiene que no su va a realidad adoptar. y sus componentes. Y vos te das cuenta que hay gente que se va a Europa y que no puede venir y tarda 10 años fuera del país y te dicen, no, pero es mi hijo, yo trato con él, me relaciono con mi hijo y quiero que continúe quedándose ahí hasta que yo pueda ir o hasta que yo lo pueda traer. Generalmente esas son las respuestas de guardas con tanto tiempo con abuelos, tíos, parientes, primos, hermanos, inclusive tíos de corazón, que te dicen, no, no voy a adoptar porque él es mi ahijado y bueno, esa Y es hay un la vínculo situación. de ese ámbito. Y así mismo, cada caso es Un caso. una mirada diferente y lo que tenemos que ver es en función de derechos, aplicar y pensar la cuestión en algo que cumpla el interés superior del niño, que son todos sus derechos en todo momento o la mayor proporción posible por lo menos, ¿verdad? Y bueno, doctora, creo que en honor al tiempo, una pregunta más. ¿Los guardadores Perfecto. que tengan intención de adoptar deben postularse como adoptantes o deben aguardar el informe de DICUIDA? No, no, no. Tienen que postularse. Eso es Y sí en o ese, sí ya. Tienen que, ya, ayer tendrían que haber iniciado, decirle para doctora, responderle a la compañera. yo tengo muchos problemas con esto, que tengo ya declaración de estado de adopción, es que están en guarda y no nos dan el informe de DICUIDA. Entonces, pasa es que yo le estoy intimando a DICUIDA, pero encontré que el artículo 97 dice que ellos mismos tienen que hacer. No es que el usuario tiene que ir, sino No que ellos tienen necesita que el ir. informe final de DICUIDA, no necesita. Ellos se tienen que postular. Mientras tanto que siga el proceso de pérdida o declaración de estado de adopción. Pero la postulación desde el mismo momento que llega esa criatura y está ahí y te das cuenta de que puede ser tu hijo o que ya es tu hijo de corazón y que él te lo demuestra, anda a inscribirte. Así mismo, doctora. Y bueno, en honor al tiempo vamos a cerrar. Muchísimas gracias por tu tiempo, por el tiempo de todos los participantes y espero Por el tiempo de ellos. que se hayan respondido todas las preguntas. Entonces te dejo despidiéndote a vos también, doctora. Yo les agradezco muchísimo que me hayan escuchado. Yo sé que estuvo un poco denso el tema porque en realidad era un poquito hablar un poco de esos desafíos, esos problemas que tenemos con esta ley, lo que yo pude ver desde mi óptica, pero para eso estamos, para ayudarnos y pueden contar conmigo, tienen mi chat, cualquier cosa me puedan preguntar, en lo que yo pueda ayudarles no sé todo, yo también pregunto, yo también hacemos un coloquio de conversatorio a veces para resolver uno u otro caso y lo único que tenemos que tener presente es que nuestra Constitución nos da un amplio, mucho a favor con ese artículo 54 infine y que tenemos muchas normas convencionales que podemos ir aplicando y que lo que mejor podemos hacer es pensar siempre en ese niño, en ese derecho del niño y efectivizar sus derechos lo más que podamos. Hagamos lo posible que haciendo vamos a hacer caminos. Simplemente eso. Gracias, Gracias doctora, por por toda tu escucharme y gracias por experiencia. estar, Albi. Gracias a todos y bueno, acá estamos y para lo que necesito. Rosalinda. Todos somos responsables para que nuestros niños y niñas tengan todos sus derechos cumplidos. Así es que un placer siempre, doctora. Gracias. Capísima, sabe muchísimo, es nuestra maestra. Así es que un Me beso cerré un grande. poquito, pero bueno, no, me suele más gustar estas preguntas así, ida y vueltas, que dan más gusto más que una charla así con la pantalla. Pero bueno, gracias por todo lo que me dieron también y lo que me están dando con esta oportunidad. Bueno, y hasta el próximo encuentro y gracias a todos. Hasta luego. Chao, chao.